Qué precioso este día domingo que Dios nos ha dado nuevamente. Dios nos ha concedido vida y solo eso es un gran milagro. Quiero agradecerles por todos aquellos que están en sintonía aquí en la ciudad de San Miguel y en otros lugares que nos escuchan. Dios les bendiga grandemente. Quisiera comenzar una serie en el Salmo 46. Ahí vamos a estar por algún tiempo. Hoy solamente vamos a ver 3 versículos del Salmo 46. Quisiera leer este salmo. Dice la palabra: al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estamos viviendo tiempos, y siempre ha sido así, de mucha inestabilidad, tanto en la naturaleza como en las naciones. Y es por eso que yo quiero titular a mi mensaje de hoy: Dios es la estabilidad de su pueblo en un ambiente totalmente inestable. Ese es el tema que yo quiero desarrollar. Dios es la estabilidad de su pueblo en un ambiente totalmente inestable. Quiero hablar algo del contexto histórico de este salmo. Este salmo era dirigido a un grupo de cantoras, sexo femenino, para que se cantase con voces femeninas, voces agudas. ¿Cuáles eran las circunstancias en las cuales se escribió este salmo? Ustedes saben que cada salmo en la Biblia tiene un origen y hubo una circunstancia que lo originó. Hay 2 posiciones. Bueno, en primer lugar, este es un salmo de victoria. El Salmo 46, 47 y 48 son salmos de victoria que se cantaban cuando el pueblo de Israel iba caminando hacia el monte de Sión. Y las circunstancias en las cuales se escribió este salmo, pues fue un tiempo de victoria. Algunos dicen que se escribió cuando Josafat fue atacado por los hijos de Amón y de Moab. O sea, Josafat era imposible que ganara esa guerra. Tenía a sus niños, tenía a sus mujeres embarazadas, tenía poco poder. Pero sin que Josafat levantara una arma, Dios destrozó a Amón y a Moab. Algo otros dicen que fue cuando el rey Josías, cuando fue invadido por Sennacherib, un rey de Asiria. Entonces,
Sea como sea, este salmo es un salmo que se puede aplicar en cualquier crisis que estemos pasando. Se cuenta que el reformador Lutero, cuando estaba pasando en sus momentos de crisis, lo cantaba. Y él decía, fíjate así, lo voy a leer. Dice, Lutero decía, cuando estuvo en gran angustia, deseó clamar este salmo, diciendo, cantemos en concierto el Salmo 46 y después dejen que el diablo intente lo peor, decía Lutero. Así que yo creo que vale la pena tomar una serie, varios mensajes de este salmo, aplicando un poco a nuestra realidad, hablando humanamente. Hay dos amenazas que siempre la humanidad ha tenido. Dos amenazas que toda la humanidad y el pueblo de Dios, la iglesia, ha tenido. Y una de las amenazas es la inestabilidad de la naturaleza. Y otra amenaza es la inestabilidad de las naciones. Cuando yo me refiero a la inestabilidad de la naturaleza, me refiero a catástrofes, terremotos, tornados, inundaciones, tifones, incendios forestales. También me refiero al deterioro del medio ambiente, el deshielo del planeta. Todo esto produce una inestabilidad y da a entender que por muy poderoso que sean los reinos, todos esos reinos un día van a aparecer lo que son, y son simples castillos de arena. Hablando eso es de la inestabilidad de la naturaleza. También otra amenaza que siempre hemos sufrido toda la humanidad y el pueblo de Dios es la inestabilidad de las naciones. Como por ejemplo las crisis, las recesiones, bancarrotas, colapsos de grandes instituciones financieras, las políticas, un cambio repentino de políticas o prioridades en la guerra, las decisiones secretas de las grandes potencias como Rusia, Estados Unidos y China. Nosotros no sabemos qué planean, pero todo eso produce una inestabilidad en las naciones. Sin embargo, sea cual sea la magnitud del desastre, fíjate bien en lo que voy a decir. Sea cual sea la magnitud del desastre y de las amenazas que podamos tener como humanidad y como pueblo de Dios, Dios sigue siendo más grande y más temible que todos ellos. Quiero repetir esto. Sea cual sea la inestabilidad, las amenazas que tenemos como pueblo de Dios, como humanidad, sea en la naturaleza o en las naciones, Dios sigue siendo más grande y más poderoso que todos ellos. Y Él está en su trono. No tentemos a Dios, queridos hermanos, de dudar del Señor. Se dice que en el tiempo cuando el aspecto racial estaba sufriendo grandes combates, hubo un orador que se paró y dijo: tenemos al gobierno en nuestra contra. Tenemos la política en nuestra contra. Tenemos el viento en nuestra contra. Y una ancianita de tez morena pidió la palabra al orador. Y ella hizo una simple pregunta y le dijo: fulano, ¿acaso Dios ha muerto?
Esa pregunta animó a todos. Porque podemos tener todo en nuestra contra. Pero el Salmo 46 dice, Dios es nuestra estabilidad en un mundo inestable. En medio de la naturaleza y de las naciones inestables, Dios es más grande y más poderoso. Y Él está en el trono, reina y gobierna sin ningún nerviosismo. Así que, queridos hermanos y oyentes, quisiera yo desarrollar mi primer punto en esta hora. Y lo primero que yo quiero desarrollar hoy del Salmo 46 es: Dios es nuestra estabilidad en el inestable ambiente de la naturaleza. Dios es nuestra estabilidad en el inestable ambiente de la naturaleza. Si podemos, por favor, ver el versículo 1 del Salmo 46. Dice el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo quiero ir desglosando palabra por palabra para que vayamos entendiendo. Lo primero que el Salmo dice es que la fuente de la estabilidad es Dios. Quiero repetir eso. La fuente de la estabilidad de la iglesia es Dios. ¿Y a dónde está eso, hermano? En el versículo 1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y cuando decimos que Dios es nuestro amparo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué significa que Dios es nuestro amparo? No queremos inventar, queremos lo que el texto dice. Dios es nuestro amparo. Amparo en el original quiere decir refugio. Fíjate bien. Amparo en el original es refugio. Y refugio es algo o alguien a quien se busca para pedir ayuda o protección. Refugio es algo o alguien a quien se busca para pedir ayuda en tiempo de necesidad. Fíjate que en el tiempo de Israel el homicidio era penado. Pero el homicidio con premeditación y alevosía. Había un homicidio que era involuntario. Entonces, que la persona era inocente, no había mala intención, accidentes. Entonces, Israel, guiado por la mano de Dios, habían establecido 6 ciudades de refugio en los diferentes lados, 3 acá y 3 acá. Y esa ciudad de refugio servía para que ahí pudiese huir el que había cometido homicidio involuntariamente. Y entonces, para que el vengador de la sangre o familiar no te tocara, tú debías de mantenerte dentro de la ciudad de refugio. Si tú salías fuera de la ciudad, si tú te salías de esa cobertura, entonces los jueces o las autoridades de la ciudad no respondían. Así que tú debías de mantenerte dentro de la ciudad de refugio. ¿Sabes? El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro refugio. ¿Y cómo es que Dios es nuestro refugio? Demos una aplicación. Mira, aquí hay un versículo preciosísimo que nos habla. Es el Salmo 71, versículo 3. Dice, hablando de Dios, sé para mí una roca de refugio. Fíjate qué precioso. Sé para mí una roca de refugio. Pero dice algo más.
a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento. O sea, tú has dado la orden, da la orden, solo da la orden. Tú has dado mandamiento para salvarme. Como quien dice, Señor, solo da la orden y yo soy salvo. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿Sabes lo que te pierdes, querido, por no estar leyendo la Biblia en estos días? ¿Sabes lo que te pierdes? No tienes en tu arsenal saetas que puedas disparar en el momento de la angustia. Pero el creyente diligente que se parece a la hormiga que guarda la palabra y guarda y almacena, en el tiempo difícil podrá decir con el salmista: tú eres, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Pero también el Salmo 46:1 no solamente dice que Dios es nuestro amparo, también dice que Dios es nuestra fortaleza. ¿Qué significa que Dios? Ya vimos qué significa que Dios es nuestro refugio. Pero ahora vamos a ver que Dios es nuestra fortaleza. Fíjate, te voy a poner algunos ejemplos. 3 ejemplos te voy a poner. Se dice que un hombre que fue muy piadoso llamado John Bunyan, en Inglaterra, él era predicador, tenía su esposa y 4 hijas, una de ellas era ciega. Él era el único que sustentaba para la familia. Y se dice que antes de caer preso por causa de Jesucristo, dice John Bunyan que un versículo vino a su mente. Uno de los versículos que lo fortaleció grandemente fue Colosenses 1:11. Y dice que ese versículo venía y lo fortaleció tanto. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 11. Fortalecidos con todo poder, fíjate, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Fíjate, una potencia. Para toda paciencia. Eso es lo que hace la palabra. Nos da fuerzas para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad significa perseverancia y constancia de ánimo. Y entonces dice John Bunyan que este versículo, cuando estaba en la cárcel, lo fortaleció tanto y le dio tanto gozo, lo llenó tanto de la presencia de Dios, que él llegó a pensar que si fuera posible tener más sufrimientos, si fuera posible, con tal de recibir mayores consolaciones. Mira lo que hace la palabra, es que una potencia. O sea, nosotros dicen las potencias de tal país. No, ya no son potencias. Son castillos de arena. Son como la gota de agua. Son como nada delante de Dios. Y menos que nada, dice la Biblia. Por eso, Dios es no solo nuestro amparo, sino que Dios es nuestra fortaleza. Él nos fortalece por su palabra y el Espíritu la aviva, la vivifica dentro de nosotros. Por eso te animo, querido, para que medites la palabra temprano en la mañana. Otro ejemplo que yo quiero traerte de fortaleza, hay un hermano muy conocido. Este hermano dice que sintió unos síntomas y le diagnosticaron cáncer. La biopsia decía cáncer. ¿Qué si te hubiera pasado a ti? ¿Cómo te hubieras sentido? Fulano de tal, la biopsia dice cáncer. Y dice este hermano
que en ese momento, cuando sintió la puñalada de temor, fíjate bien, en ese momento cuando sintió la puñalada de temor, pero dice él, pero ese temor no duró mucho. Él fue fortalecido con el poder del evangelio, con el poder de la promesa. Y entonces dice el hermano, vino la promesa en 1 Tesalonicenses 5:9. Si podemos verlo, por favor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que vivamos, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y dice el hermano, paz como un río. Dios es nuestro amparo, pero también es nuestra fortaleza. Cuando mi esposa embarazada de nuestro segundo hijo, ella se había cuidado mucho y ya tenía varios meses y fuimos con los dolores al hospital Sacamil. Y yo llegué cuando ya le habían extraído al bebé. Vi los pedazos ahí. Vi exactamente. Y cuando yo fui al mostrador a pagar por lo que habían hecho, ¿verdad? A cancelar la cuenta, iba adolorido. Y me acuerdo que mientras yo iba caminando y llegué a la cajera, al mostrador, había un rótulo exactamente con el Salmo 46:1 que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y como dijo ese hermano, como es la misma palabra, paz como un río. Dios me fortaleció en esa situación difícil. Ahora, también el Salmo dice, no solamente que Dios es nuestro amparo y fortaleza, también dice, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A qué se refiere cuando dice que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? ¿Sabes que hay veces que hay tribulaciones pero tan dolorosas y perturbadoras que no podemos clamar? Pero es en ese momento que aún en nuestra mente, aun cuando no tenemos fuerzas, podemos por lo menos decir, Dios, auxilio. Dios, me hundo. Dios, ayúdame. Como Pedro, cuando se estaba hundiendo. Yo creo que la oración de Pedro fue la más breve. ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¿Sabes? Lo precioso de Dios es que muchas veces en nuestra incredulidad nosotros no entendemos lo que Él nos ha dicho. Cuando estamos en nuestras tinieblas, muchas veces no creemos lo que Dios nos ha dicho estando a la luz. ¿Y sabes qué dijo Dios? En Mateo 28:20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, dice en una versión, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate que en esta versión dice, y recuerden, dice, porque uno se olvida. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
¿Sabes, querida iglesia, que yo fui a ver la película del Progreso del Peregrino, esa película de animados que ha salido en el cine, y después la volví a ver en casa, te la recomiendo? Sabes que algo que se me quedó grabado en esa película es que el peregrino, cada vez que se hunde, la palabra que tenía que pedir era ¡auxilio! Y rápidamente aparecía un hombre llamado Auxilio y decía, ¿y por qué me rescataste? ¿Por qué me llamaste? Dice. Queridos, Dios no solamente es nuestro amparo, nuestra fortaleza, sino es nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. Eso podríamos decir que es la fuente de nuestra estabilidad. Dios es la fuente de nuestra estabilidad. En este mundo, en este planeta, en estas naciones inestables, Dios es nuestra estabilidad. Pero a continuación vamos a ver los efectos de encontrar estabilidad en Dios. Fíjate, porque nosotros como creyentes podemos ser negligentes en creer que Dios es la fuente de nuestra estabilidad. Pero cuando nosotros encontramos nuestra estabilidad en Dios, hay efectos de esa estabilidad. Y uno de los efectos se encuentra en el versículo 2 y 3. Mira lo que dice. Y no necesita mucha explicación. Estos son los efectos de haber encontrado nuestra estabilidad en Dios. Dice, versículo 2 y 3. Por tanto, no temeremos. Y pone lo peor que puede pasar. A más de esto, ya nada más peor puede pasar. No temeremos, aunque la tierra sea removida. Fíjate, la tierra sea removida. Un terremoto terrible que remueva toda la tierra. Y lo peor, y se traspasen los montes al corazón del mar. Imagínate todas las islas, todos los montes, todas las montañas en el corazón del mar. Peor que eso no puede nada pasar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice, por tanto, no temeremos. ¿Por qué? Porque para la mente del cristiano que cree, Dios es más grande y más temible que todas las olas inmensas, que todo el mar embravecido, que todos los terremotos que puedan haber. Dios es más grande y Dios controla. Y con una voz puede decirles, hasta aquí. Con una voz que Él diga, con una voz de mando, Él puede salvarnos. Solo tiene que mandarlo. Querida iglesia, quiero llegar a una conclusión con una anécdota. Y con esta anécdota yo quiero animarte en este tiempo de inestabilidad. Se dice que el reformador Martín Lutero se casó con Catalina Bómbora. Y una vez Martín Lutero estaba escribiendo libros acerca de la salvación y fue amenazado a muerte para que no siguiera escribiendo. Tantas eran las amenazas que sufría el reformador que se deprimió. Y deprimido estaba cuando Catalina, su sabia esposa, se vistió de luto. Y entonces el reformador, ella quería atraer la atención de él para fortalecerlo. Y entonces el reformador le dijo, Catalina, ¿quién ha muerto? Y ella le dijo, Dios ha muerto. Y el reformador le dijo, con una risa, Dios no puede morir, Catalina, Dios es la vida. Y ella muy sabiamente lo miró fijamente y le dijo, si Dios no se ha muerto,
Entonces, ¿por qué estás deprimido? Y entonces el reformador entendió lo que Catalina quería decirle. Se fortaleció en Dios. Recordó él que Dios estaba vivo y siguió escribiendo acerca de la salvación. Y por la gracia de Dios, de ahí surgió la iglesia protestante. Querida iglesia, fortalécete en el Señor en este tiempo. Toma tiempo para leer el Salmo. Medítalo. Cántalo. Pero también yo siento compasión de aquellos oyentes que toman tiempo para ver mis mensajes, para oírlos. Y yo también quiero decirles una palabra a ellos. Querido, quiero presentarte una ilustración para que te quede grabada en tu corazón y en tu mente. Imagínate que tú estás en una parte donde hay huracanes, hay tornados. Y sale la noticia y dice, y la noticia es veraz, ese diario nunca miente ni va a mentir. Y dice, a las 4 de la tarde va a haber un tornado que va a arrasar con todos los edificios de la ciudad. No van a quedar ni hormigas. A las 4 de la tarde va a venir un tornado que va a arrasar con todo. Es el tornado más terrible que va a existir. Y solamente hay una seguridad para librarse de ese tornado. Hay un subterráneo. Hay un sótano. Un inmenso sótano de acero a prueba de tornados. Solamente el que esté dentro, no que sepa de ese sótano, que esté dentro de ese sótano, será salvo. ¿Qué harías? No me dirías que serías torpe de no ir a ese sótano, a esa seguridad que se te ha ofrecido. ¿Sabes? Querido oyente, se avecina un juicio. No todos le tienen miedo al juicio. Se avecina un juicio. Dios va a reunir a todas las naciones, a todos los presidentes del mundo, a todos. Los va a reunir delante de Él. Se le llama el juicio final. ¿Sabes que en ese juicio nadie será salvo? Solamente serán salvos los que estén en Cristo. Ese gran juicio es como ese tornado. Y el sótano es Jesucristo, a quien tú por mucho tiempo has menospreciado, querido. Por mucho tiempo tú has cambiado. Has dicho, Jesucristo no vale, vale más el placer, vale más el pecado, vale más el dinero, yo no puedo congregarme, tengo que hacer esto. Tú lo has intercambiado por cosas vanas, que son castillos de arena. Tú has buscado las cosas inestables de este mundo, en vez de buscar la roca de los siglos, que es Jesucristo, quien murió y resucitó para darte vida. Querido, ven en arrepentimiento, como dice el Juan 3:37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y dice, y el que a mí viene, arrepentido, humillado, yo no le echo fuera. Yo he hecho lo que he podido. No me dirás en el día del juicio, querido, que no te lo advertí. Iglesia, oremos al Señor. Padre, que tu palabra, como dice Isaías, no regrese vacía. Vivimos en tiempos tan inestables, en la naturaleza y en las naciones.
Pero hay una roca de los siglos que es firme. Una roca que ha vertido promesas en su palabra. Oh Señor, que podamos leerla. Envía un avivamiento, Señor. Tu iglesia que duerme, envía un avivamiento. Tu iglesia que se dedica a otras cosas, envía un avivamiento, Señor. En este tiempo, que pueda haber un avivamiento de arrepentimiento. Nos tienes en el exilio ahorita. Has cerrado, Señor, completamente las iglesias. Nos tienes en el exilio, como Israel en el exilio. Que podamos meditar, Señor, en esta cuarentena acerca de nuestros caminos y nos podamos volver a tu palabra en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga ricamente orando unos por los otros. Dios les bendiga a todos. Amén.